Bien, una vez que hemos entonces hecho las preguntas, amigas, y tenemos bastante información ahora del pasaje a través de ellas, vamos entonces también a ir a los detalles del texto bíblico que estamos estudiando. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues una de las maneras de ir a más detalles es buscar contrastes. ¿Qué es un contraste? Los contrastes son ideas o una evaluación que refleja que una o más cosas son contrarias. Por lo general, el contraste se introduce con la palabra pero, si no, sin embargo, o pueden haber otras, pero la idea del contraste es presentar dos ideas que son contrarias. Vamos a ir a nuestro texto para ver un ejemplo de cómo se ven estos contrastes. Por ejemplo, en el versículo 2, Pablo menciona que lo que Timoteo debe hacer, el ministerio de la predicación, de redarguir, de reprender y exhortar, debe hacerlo con toda paciencia y con doctrina. Como hablábamos de esto anteriormente, esto hablaba de la manera en que lo debe hacer, pero también del contenido. Si vemos, esto contrasta con lo que hacen los maestros que no sufren la sana doctrina. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de estos maestros son conforme a sus propias concupiscencias, o es decir, conforme a su propio pecado. Entonces Pablo contrasta la predicación sana y con paciencia que redarguye, reprende y exhorta contra la de los falsos o aquellos que no quieren sufrir la sana doctrina que es conforme a su propio pecado. Entonces podemos ver que Pablo le está haciendo estas dos diferencias, como bien esta diferencia a Timoteo. Una es la que usted va a hacer, Timoteo, que es sana, que va a ser con paciencia y doctrina. La otra, la que caracteriza a los que no sufren más bien la falsa doctrina, es que es conforme a sus propias concupiscencias. También en el versículo 5 vemos un contraste que Pablo nos deja ver a través de la palabra pero. Entonces vamos a analizar este contraste. El versículo 4 dice además que estas personas que enseñan conforme a sus propias concupiscencias van a hacer algo más, y es que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora Pablo lo que está haciendo es contrastar el carácter de aquellas personas que no quieren sufrir la sana doctrina y el carácter que debe tener Timoteo como siervo de Dios. Este carácter entonces es que ellos se van a apartar de la verdad, se van a volver a las fábulas, y el pecado es lo que va a dirigir su enseñanza. Pero Timoteo, contrastando esto, es que debe ser sobrio en todo, debe soportar las aflicciones. Si nosotros analizamos este contraste, es bien interesante que dice que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice el versículo 3. Y ahora Pablo le está invitando a Timoteo, soporta las aflicciones. Es decir, aquellos que quieren apartarse del oído de la verdad no quieren sufrir la sana doctrina, pero aquel Timoteo que está siendo animado al ministerio debe soportar las aflicciones. Casi que Pablo le está diciendo que las aflicciones serán parte del ministerio, pero él debe soportarlas para que sea diferente a aquellos que quieren apartarse de la verdad. Además, debe hacer obra de evangelista y cumplir su ministerio. Entonces, el carácter de Timoteo se opone al carácter de aquellas personas que se apartan de la verdad. De nuevo, no tenemos un grupo específico para saber quiénes son, sino que lo que Pablo nos describe es cómo se comportan. Sabemos que no sufren la sana doctrina, que tienen comezón de oír, que se amontonan para escuchar maestros que predican conforme a su propio pecado. Además, apartan la verdad del oído y se van a las fábulas. Este es el comportamiento de aquellos que se quieren apartar de la verdad. Entonces Pablo contrasta y dice, Timoteo, así es como usted debe comportarse: soportar aflicciones, hacer obra de evangelista y cumplir su ministerio. Estos contrastes que vemos en el texto son determinantes e importantísimos para cuando trabajemos la aplicación más adelante. Pero en cuanto a la observación, quiero que puedan ver cómo los contrastes nos dejan ver aún más información y podemos hacer un mayor análisis de que lo que Pablo está escribiendo es el carácter que debe tener Timoteo, la manera en la que él debe trabajar, el contenido de lo que él va a hacer, y cómo esto es una contrapropuesta a todo lo que aquellos que se van a apartar de la verdad van a hacer. Entonces tenemos los que se apartan de la verdad y todo lo que ellos hacen.
y tenemos a Timoteo, que es animado a mantenerse firme y sobrio en todo. Entonces, al estudiar estos contrastes, nos va a permitir hacer un mejor análisis de qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Pero los contrastes no es lo único que podemos usar para ir más en detalle al texto. También tenemos comparaciones. Si el contraste son dos ideas que son diferentes, la comparación son más bien dos ideas que son similares o dos cosas que son similares. Usualmente se usa la palabra como o también para indicar una comparación. También tenemos las relaciones de causa y efecto. Estas relaciones son una situación o evento que provoca a otro como consecuencia. Posiblemente alguna vez han escuchado la frase de toda acción tiene una reacción. A esto nos referimos con causa y efecto. También tenemos los términos de conclusión. Una conclusión o un término de conclusión usualmente se da cuando encontramos las palabras por tanto, para qué, así que o por esta razón. Estos son términos que entonces nos dan todavía más detalles del pasaje. Y también palabras clave o palabras repetidas. Al estudiar entonces estas palabras, podemos identificar su significado en el idioma original que fueron escritas y así captar aún más detalle de lo que el autor quiso transmitir. Vamos a ir a nuestro texto entonces y esta vez vamos a reconocer algunas relaciones de causa y efecto. En el versículo 7, Pablo dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y además dice que le está guardada la corona de justicia, no solo a él, sino a todos los que aman la venida del Señor. Así que aquí vemos una causa y efecto, la manera en la que Pablo dedicó su vida y su amor por la venida del Señor, así como la que otros tienen también por la venida del Señor, provoca que hayan ganado esta corona de justicia. Esta es una relación de causa y efecto. Hay una relación más de causa y efecto y está en el versículo 6, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y esto guarda una relación con el versículo 2, que dice que prediques la palabra. Así que podríamos ver que la causa es que Pablo ya está para ser sacrificado. El efecto que él espera provocar es que se predique la palabra. ¿Quién es el que va a hacer esto? Es Timoteo, según lo que hemos visto. Pero, como podemos ver, hay también una relación de causa y efecto. Como podemos ver, entonces hay una relación entre el versículo 6 y el versículo 2 e inclusive una relación con la petición de Pablo de te encarezco delante de Dios. Esta relación es de causa y efecto, ¿no? De Pablo está por ser sacrificado y espera entonces que Timoteo predique la palabra. También al finalizar nuestro estudio vamos a ver, además de los colores que vimos al principio de las preguntas, posiblemente vamos a ver estos círculos, flechas que podamos hacer cuando algo tiene una relación como el versículo 6 con el versículo 2 o el contraste del versículo 5 con el versículo 3 donde se empieza a describir la actitud, el carácter y la conducta de aquellos que no van a sufrir la sana doctrina. Entonces, entre el versículo 5 pudiéramos hacer también una flecha hasta el versículo 3. Entonces, todas estos contrastes, relaciones de causa y efecto, nos permiten ver aún más detalles del pasaje, como de nuevo la relación entre la despedida de Pablo y ahora el ánimo que él hace a Timoteo para el ministerio. Todo esto es importante no solo en cuestiones de información, sino que recuerden que va a ser determinante para cuando hagamos nuestra interpretación de qué significa este texto. De nuevo, ahorita solo estamos trabajando la observación, pero son detalles que nos van a ser muy útiles. Adicionalmente, quiero también que trabajemos la estructura y explicarles de qué se trata. La estructura busca resaltar los temas que el texto está abordando y la manera que el autor escribió para transmitir una idea. Pablo quería enseñarle algo a Timoteo y para esto utilizó una forma de comunicarse. Nosotros vamos a intentar reconocer una estructura en este pasaje. Por ejemplo, quisiera que piensen cuando nosotros escribimos una carta o algún ensayo. Si recuerdan, estas cartas usualmente tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, quiero que piensen como cuando nosotros escribimos una carta o algún ensayo. Cuando nosotros hacemos esto, se dice que debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Pues bien, algo muy similar es lo que tratamos de identificar cuando hablamos de la estructura de un texto bíblico, identificar estos temas que el autor mencionó en su pasaje. Por ejemplo,
vamos a ver en el texto que estamos estudiando en este momento la estructura que Pablo utilizó. En un primer momento vemos que Pablo tiene una petición que está del versículo 1 hasta el versículo 2. Así que aquí podríamos hablar de el encargo de Pablo a Timoteo. Posteriormente, del versículo 3 hasta el versículo 5, podríamos identificar la advertencia de Pablo a Timoteo. Entonces recordamos el encargo que es la predicación, la advertencia que es acerca de estos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y finalmente podríamos ver también otra de los elementos de la estructura, que es la despedida de Pablo a Timoteo, que es a partir del versículo 6 y hasta el final, cuando habla de que el tiempo de su partida está cercano. Así que si podemos ver, estos son tres grandes temas que encontramos en el texto y pudiéramos identificar también subtemas. De momento vamos a hablar solo de los temas. Los subtemas es, por ejemplo, si yo dijera que el encargo de Pablo a Timoteo y caracterizar ese encargo, yo puedo decir que es un encargo que se da delante de Dios y del Señor Jesucristo como testigos. El encargo es que predique la palabra y que debe hacerlo con toda paciencia y doctrina. Esos son los subtemas del primer tema general. Cuando nosotros estructuramos el texto así, esto nos va a ayudar a identificar más fácilmente la idea central. ¿Cuál es la idea principal que el autor quiso transmitir en su pasaje? Entonces hemos visto hasta ahora los detalles después de haber hecho las preguntas. Cómo fuimos a través de contrastes, relaciones de causa-efecto, pueden haber también similitudes o comparaciones, y ahora hemos hecho una estructura del pasaje. Y esto nos va a llevar entonces a nuestra idea central que vamos a ver más adelante.